Amigos de Tal Cual, bienvenidos a esta entrevista que estamos haciendo hoy, registrándola en video. Una entrevista a la que agradecemos participe nuestro invitado del día de hoy. Él es Francisco Torrealba, es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Durante este último periodo de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano, fungió también como vocero de la bancada del PSV y lo tenemos con nosotros para tener una entrevista rápida, puntual, pero de puntos importantes. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo le va? Hola, bien, gracias, Víctor. Aquí estamos listos para responder y ayudar en lo que sea posible. Bueno, vamos a comenzar por un tema reciente, el tema de la ley antibloqueo, porque la ley antibloqueo ha generado dudas de muchos sectores, particularmente lo que tiene que ver con el secretismo y lo que tiene que ver con lo que pareciera ser una carte blanche, una carta blanca al Poder Ejecutivo para ocuparse de asuntos económicos, a pesar de que el Parlamento Nacional en la narrativa del oficialismo va a ser renovado a partir del 5 de enero de 2021. ¿Por qué no esperar a ese Parlamento si se asume que el PSUV va a ser mayoría allí? Bueno, Víctor, déjame comenzar por decir que el Estado pueda hacer cosas que con el reglamento legal vigente ordinario no puede hacer sin exponerse a que los que hagan negocio con el Estado y el propio Estado sean una vez más injustamente sancionados, como ha venido siendo injustamente sancionado con medidas coercitivas unilaterales el pueblo venezolano completo. Entonces, el tema de que exista la confidencialidad no significa que dejen de existir las medidas de control y de seguimiento de todos los procesos por los cuales tenga que atravesar cualquier tipo de instrumentación de la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos de los que aquí vivimos. Entonces, aparte me decías que por qué hacerlo ahora y no esperar hasta el 5 de enero. Bueno, la respuesta es muy sencilla, Víctor. Nosotros hemos venido siendo víctimas injustas de un conjunto de agresiones y de daños, de sufrimiento y de dolor que le ha causado el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, incluyendo entre sus aliados a las marionetas que han mantenido durante estos 5 años el control del Poder Legislativo Nacional en Venezuela. Digo que son sus aliados porque estas mismas marionetas, ustedes saben quiénes son, los de la derecha radical venezolana, han ido a pedir una y otra vez que se nos castigue de forma más injusta y más severa. Entonces, frente a esto, yo creo que más bien hemos esperado mucho para pasar a la ofensiva, que es lo que se plantea a esta altura con esta ley. Pasar a la ofensiva y dejar simplemente de ser reactivos y de defendernos, porque ya mucha gente, no solamente el pueblo venezolano, sino también incluso algunos aliados que se han permitido y ayudar a paliar la crisis por vía de vendernos alimentos o medicinas, también han sido injustamente sancionados. Entonces, yo creo que más bien nos tardamos un poco más de lo deseado. Y creo que es oportuno también decir que efectivamente si se da la situación que nosotros estamos aspirando, que es pasar a retomar la mayoría en la Asamblea Nacional para devolvérsela al pueblo venezolano, entonces a partir del 5 de enero podrá continuarse legislando sobre esta materia en términos de ampliar, de ser posible, el rango de instrumentación de todas estas disposiciones que ya son vigentes por cuanto han sido aprobadas por vía de ley constitucional. Ahora, Francisco, ese secretismo que plantea la ley, usted nos dice que no va a evitar que haya mecanismos de control. ¿Cómo garantizar que haya eso? Porque además el chavismo, el oficialismo, la narrativa de la Revolución Bolivariana fue la que trajo aquellos conceptos de Contraloría Social y demás. Entonces, ¿cómo hacer esa Contraloría no solamente institucional desde aquellas instancias del Estado, sino también comunitarias, comunales o de la sociedad civil cuando se impone una ley que busca o que implica esa suerte de secretismo como usted nos está confirmando? Claro, yo te repito que el hecho de que haya confidencialidad no significa que haya impunidad o patente de corso para hacer cosas que estén reñidas con el resto del estamento legal vigente, porque esta ley, en efecto, solo permite que el Estado pueda protegerse con un nivel de discreción y de secreto que, de paso,
lo tienen todos los estados del mundo. No son pocas las cosas que ustedes se han enterado por Wikileaks, por ejemplo, de los secretos que guarda el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los gobiernos guardan secretos, pero secreto secreto no significa que no sea controlado. Lo que pasa es que el Estado tendrá sus propios mecanismos de control adicionales, no solamente los vigentes que existen por vía de la Contraloría General de la República y el mismo mecanismo de control que según la Constitución le atribuye la facultad al Parlamento venezolano, que lo podrá seguir ejerciendo plenamente, sino que además aquí se establecen otros mecanismos, de manera que el hecho de que se haga con régimen de confidencialidad y protección como secreto de Estado no significa que vaya a estar oculto de forma permanente, ni que vaya a permitirse tampoco que esto sea un mecanismo para incurrir en hechos irregulares o que estén reñidos con nuestras leyes. Al contrario, hay más mecanismos de control y esto solo va a posibilitar precisamente que no tanto a lo interno, porque a lo interno las agresiones no son tan duras, no son tan crueles, no son tan salvajes como las agresiones que nos vienen desde afuera. Cuando gente vocero del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica dice que todavía nos van a hacer sufrir un poco más, nosotros lo menos que podemos decir es que vamos a hacer todo lo posible para que no tengan éxito ni el diputado de La Guaira, ni todos los que lo siguen, ni el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ni todos los gobiernos que se plegan a sus políticas de agresión contra Venezuela. Al contrario, lo que haremos nosotros es permitir que podamos, como ya lo he dicho, pasar a la ofensiva y proteger incluso a las naciones que son aliadas de la República Bolivariana de Venezuela, incluso también a las empresas privadas nacionales e internacionales que en algún momento han intentado conseguir alguna licencia de la OFAC, pero se las han negado porque, bueno, definitivamente la intención del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no es otra que llevar adelante un genocidio. Ya hay instituciones del propio gobierno del propio Estados Unidos de Norteamérica, no del gobierno, pero sí organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos de Norteamérica que han estimado en más de 40.000 muertes causadas por acción directa de las sanciones criminales genocidas. Entonces, bueno, eso hay que pararlo, ¿no? Francisco. Y en el gobierno te corresponde implementar medidas para proteger a tu pueblo, que es lo que ha hecho hasta ahora nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Pero con las mismas leyes con que tú te desenvuelves en tiempos normales y de paz, no vas a darle respuesta a estos tiempos que son bastante anormales y de mucha agresión y de mucha guerra contra todo el pueblo venezolano, no solamente contra los que respaldaron la revolución, sino contra todo el pueblo venezolano de forma indiscriminada. Te pregunto justamente en ese mismo tema sobre la posibilidad de guardar secretos. Bien lo decías, todo gobierno guarda secretos, evidentemente. Ahora, antes de que existiera esta llamada ley antibloqueo, y decimos llamada porque recordemos que la constituyente tenía la misión de ser una constitución, la ley constitucional no está en la constitución, ya hablaremos de eso más adelante, pero antes de eso se hablaba de la figura de Alex Saab y el gobierno negó durante mucho tiempo que Alex Saab fuese incluso contratista del Estado y de repente nos despertamos un día en este año 2020 con la información de que Alex Saab es un enviado especial con pasaporte diplomático venezolano en gestiones internacionales. ¿Ese secretismo también es válido cuando ese secretismo incluso en algún momento llegó a negar informaciones que fueron publicadas por medios, por ejemplo, como Armando.info? Bueno, déjame comenzar por decirte que las leyes constitucionales están previstas en toda constituyente, desde la de 1811, la primera Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, que para el momento era la República de Venezuela. Desde 1811 existen las leyes constitucionales, así que no hay ninguna innovación en el hecho de que hayamos aprobado esta ley constitucional. Y una vez más, son múltiples. Yo obviamente, como no estoy en funciones de gobierno, no tengo cómo ilustrar en términos concretos la multiplicidad de gestiones que se hacen para poder, por ejemplo, comprar medicinas para atender la pandemia del COVID-19. Estas múltiples gestiones hasta ahora, se han logrado con gobiernos aliados, pero nosotros ahora con estas medidas y con esta ley, que es para el desarrollo nacional y también para la protección de los derechos humanos que nos violan el diputado de La Guaira y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y todos los que nos someten a este bloqueo criminal genocida, vamos a poder dar,
protección, como la dan otros estados, a los que ayudan a sus pueblos. Eso es en concreto lo que se plantea y lo que va a poder desarrollarse, como ya te lo he dicho, manteniendo todos los niveles de control, solo que con la confidencialidad podrás proteger al Estado y a la nación y al pueblo y a los que hacen negocios con el Estado, con nuestra nación, con nuestro gobierno y para bien de nuestro pueblo, de que no lo sometan, como han sido sometidos muchos y muchas del propio sector privado, a sanciones ilegales, como son estas sanciones. Claro, pero le pregunto particularmente por el caso de Alex Saab, porque hay registros de que sus primeras contrataciones públicas comenzaron en el año 2012, hace casi una década, y se vio que había crecido en contrataciones a través de la empresa Group Glam Limited y otras, importación de CLAP, etcétera, etcétera. Y en 2020, entonces, ahora es un comisionado presidencial, un enviado especial de Venezuela con un pasaporte diplomático, y todo se mantuvo bajo una estricta confidencialidad. Y no había ley antibloqueo, ni en algún caso desde 2012 no venían sanciones, ni persecución que usted nos comenta. Entonces, en ese caso, haber mantenido en secreto esta figura o de repente exponer a Alex Saab de esta manera, ¿es válido o a usted le parece que está correcto? Yo lo que pienso concretamente, Víctor, que está correcto es que se haga todo lo que sea necesario para proteger al pueblo venezolano. Y tú me preguntas por el caso de Alex Saab. Yo quiero decirte concretamente que el caso de Alex Saab me parece injusto, como me parecería injusto también lo que le hacen a Chevron, como me parece injusto lo que le hacen a todo el que intenta de alguna manera ayudar a que llegue comida al pueblo venezolano, ayudar a que llegue medicinas al pueblo venezolano, ayudar a que llegue insumos para poner a producir a nuestras refinerías que estaban afectadas por el propio bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo, en términos generales, quiero decirte, Víctor, que nosotros no podíamos permanecer contemplativos más tiempo de lo que ya hemos estado y reaccionando simplemente. Entonces, era momento y es momento de pasar a la ofensiva, y yo sé que a muchos les gustaría más bien que nosotros aprobáramos una ley de autobloqueo, como dice el profesor Arle Herrera, porque algunos cuantos de esos que les gustaría más bien que nosotros, en vez de dotarnos de herramientas para hacerle frente a la agresión de los Estados Unidos de Norteamérica, que patrocina el diputado de La Guaira y otros cuantos más, entonces parece que aspirarían más bien a que nosotros hiciéramos nada o menos que nada, nos autoflageláramos, pues, como si no fuera suficiente con todo el sufrimiento y el dolor que le causan estas medidas criminales genocidas al pueblo venezolano. Nosotros tendríamos que hacer más bien todo lo que fuera necesario para agravar las medidas. Entonces, eso no va a ocurrir porque estamos en una situación de un gobierno que definitivamente, junto con el pueblo venezolano, ha decidido mantener el criterio de libre autodeterminación y de soberanía. Y nuestra dignidad no está en juego. Estamos en batalla para hacernos respetar como nación libre y soberana que somos y lo seremos siempre. No hay posibilidad de ser considerado patio trasero, nada de eso. Eso no va a volver a ocurrir aquí. No seremos nunca más estado de ninguna potencia. Voy a volver a la actividad parlamentaria para hacerle algunas preguntas en ese sentido. Cuando usted se refiere, por cierto, para aclararlo, que quienes nos ven lo tengan claro, cuando Francisco Torrealba se refiere al diputado de La Guaira, asumimos que se trata de Juan Guaidó, ¿cierto? Sí. Es el diputado de La Guaira más nefasto de la historia de Venezuela. Vale, a ver, en el año 2019 usted dijo a comienzos de diciembre, cuando se divulgó aquella publicación de que unos diputados supuestamente habían hecho gestiones a favor de Alex Saab en el extranjero a través de la Comisión de Contraloría, usted mismo, en nombre del Bloque de la Patria, así llamado, dijo que el caso debía ser investigado, que no se debería admitir ningún tipo de chantaje, corrupción, etcétera, dentro del Parlamento venezolano y que había que investigar a todo el mundo. Una reportera incluso le preguntó, ¿eso incluye investigar a Alex Saab? Y usted dijo, a todo el mundo. Esa iniciativa que usted planteó en nombre del PSUV, ¿en qué quedó? Porque un mes más tarde estaban apoyando a Luis Parra y los demás de ese grupo de diputados para asumir la directiva de la Asamblea Nacional. Votaron por ellos para estar en la junta directiva de la Asamblea Nacional y ahora Alex Saab es considerado un agente del Estado. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasó con esa investigación o esa iniciativa que se anunció desde el PSUV? Y la segunda es, ¿usted en ese momento, cuando dio esa declaración, usted sabía que Alex Saab era un enviado especial del gobierno venezolano para gestiones internacionales y que tenía pasaporte diplomático? ¿Usted estaba enterado de eso? Bueno, déjame comenzar por decirte que nosotros, desde
el bloque parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico mantenemos siempre una línea muy claramente definida de batallar en contra de todos los hechos irregulares y de que se sancione a quien corresponda. Nunca hemos protegido ningún tipo de hecho delictivo o de corrupción. Siempre hemos estado ganados y de acuerdo para que se investigue. Por eso, lo mismo que dije, lo diría en este mismo momento. Nosotros no vamos a pedir que haya solidaridades automáticas o que se proteja a nadie en particular. Siempre vamos a estar de acuerdo con que haya investigaciones, más en un parlamento que tiene, entre otras, esa función de control del Estado, por lo tanto, de investigar cualquier tema que tenga bien investigar. Ahora, lo que se investiga en el parlamento es lo que decide la mayoría que se debe investigar. Nosotros planteamos eso y eso no fue aprobado. Nosotros hemos planteado que investiguen, por ejemplo, cómo fue que el papá del diputado de La Guaira, de ser un asalariado en un país de Europa, pasó a ser dueño de grandes propiedades y de líneas de taxi y de todo lo demás que se dice. ¿Qué pasó con los millones de dólares que supuestamente pusieron en un concierto que era para traer solidaridad a Venezuela? Hemos pedido que se investigue a dónde van a parar los cientos de millones de dólares que dispone el diputado de La Guaira, porque no es que le paga a los diputados. Yo tengo varios amigos en la oposición que no han recibido nada. Sin embargo, puedo decirte que sus familiares, cuando los revisan, bueno, son gigantescas las fortunas que están manejando en la actualidad, producto de todo lo que le han quitado al patrimonio de los venezolanos y venezolanas. Es un robo que han llevado adelante con esa mayoría. ¿Y por qué no se ha investigado, Víctor? Porque ellos mismos no han querido investigarse. Nosotros lo planteamos desde el principio y planteamos incluso que se separaran de la investigación, porque no estaba bien que se autoinvestigaran ellos mismos, ¿no? Ahora, me preguntas también que si yo sabía que en aquel momento, no lo sabía. Es más, no sé si lo era, porque estamos hablando de un momento en el cual no se había dado esta situación que luego se presentó, en la cual se involucra al tantas veces nombrado por ti, ciudadano Alex Saab. Entonces, lo que pasó para aquel momento, lo que no se investigó, no se ha investigado hasta ahora, ha sido producto de que la propia mayoría que controla el Parlamento Nacional no ha querido investigarlo. Y nosotros sí votamos, el Bloque de la Patria votó para la elección del diputado Luis Parra como presidente, que lo es actualmente de nuestro Parlamento hasta que termine este periodo, que gracias a Dios va a terminar este año y el 5 de enero se instala uno nuevo. Y votamos por Parra, no siendo de nuestro agrado, pero pensamos que cualquiera podía hacerlo mejor que todo el proceso de destrucción que había encabezado durante ese añito que estuvo el diputado de La Guaira. Nunca antes en el Parlamento venezolano se le causó tanto daño al país y tanto sufrimiento al pueblo como el que alcanzó a causar el diputado de La Guaira en un añito que estuvo y en un ratico, menos de un año, que fue consentido, adoptado por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para agredirnos a todas y todos nosotros los que estamos aquí. Incluso a sus propios seguidores, porque no es que agredió al chavismo, no, agredió a toda Venezuela y se robó lo que era de todo Venezuela. Esa iniciativa, ese interés que usted nos comenta del Partido Socialista y sus aliados de investigar la corrupción, ocurra donde ocurra, más allá incluso de la Asamblea Nacional, teniendo la posibilidad de llevarlo a la Fiscalía General, etcétera. Siendo además que hablamos de diputados opositores, que ustedes calificaron en su momento como posibles corruptos y demás. ¿Por qué durante todo este tiempo, ya va casi un año de este trabajo publicado y de las publicaciones subsecuentes que han venido al respecto, no se ha llevado más allá a otras instancias por parte del propio oficialismo? Y me gustaría saber también si usted ha leído los trabajos, porque usted dice que que condenan todo tipo de corrupción. El periodismo venezolano en los últimos años ha sacado un montonón de reportajes con indicios de corrupción en asuntos públicos. ¿Usted los lee? ¿Sabe? ¿Está enterado de todas esas publicaciones y de esos casos? Debo decirte que algunos sí, y debo decirte que otros no. Como normal, yo te preguntaría a ti si tú has leído todo lo que han publicado tus propios colegas periodistas. Estoy seguro que no los has podido leer todos porque es abundante la producción de información que se da en estos tiempos, y sobre todo si se tiene en cuenta cómo corren las informaciones por las redes sociales, las llamadas redes sociales. De cualquier manera, los trabajos de investigación que puedan hacer tus colegas periodistas tienen una valoración. Los trabajos de investigación y juicio político que nos corresponde hacer en el Parlamento tienen otra valoración. Los trabajos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República también tienen sus procedimientos y se hacen. Y yo no quisiera tener que hacer una enumeración de compatriotas que estuvieron vinculados a la revolución y que ahora están siendo investigados por hechos irregulares o indebidos o de corrupción, porque hay un número importante también
de gente que ha cometido alguna irregularidad y que está siendo investigada, y de todas las investigaciones que hay que hacer, porque, bueno, como te digo, no sé quién ha podido, en este caso, no creo que nadie ha podido en un solo año de gestión parlamentaria hacerse con las decenas de miles de millones de dólares que eran de todos los venezolanos a través de su patrimonio expresado en instalaciones como empresas en el exterior, como cuentas en el exterior que eran de todos los venezolanos. Creo que nadie ha podido apropiarse de tanto en tan poco tiempo, y eso también tiene que ser investigado. Igual que todas las irresponsables llamados que se hacen, ¿no? A hacer que se sufra más al pueblo venezolano, a causarle más dolor al pueblo venezolano. Todo eso... Buena parte de esas investigaciones, Francisco, comienzan cuando la persona deja de estar aliada al chavismo. El caso de Rafael Ramírez es emblemático. Denuncias e investigaciones sobre malos manejos desde hace varios años, pero solamente a partir desde que manifestó cierta inconformidad con el manejo político de la Revolución Bolivariana, pues pasó a estar en la mira. Pero quiero avanzar en ese sentido y volver a la campaña electoral. Usted es candidato, para que quede claro, ¿por cuál de las listas o nominal del Partido Socialista, por favor? Déjame un segundito nada más, Víctor, para decirte que yo estoy de acuerdo contigo, y creo que con todas las personas en su sano juicio, de que haya equilibrio a la hora de valorar y de juzgar. Porque fíjate, tú me hablas de Rafael, en el único lugar del mundo donde el exministro Ramírez y ex embajador ante la ONU tiene investigaciones abiertas en Venezuela. No hay ninguna otra parte donde las tenga abiertas, ni siquiera en Estados Unidos. Y mira lo que te estoy diciendo, es una persona que manejó la industria petrolera venezolana antes de las sanciones, y sin embargo no tiene investigaciones abiertas allá. Entonces está investigado en Andorra, Francisco, y el expediente de Andorra llegó a la Fiscalía venezolana en el año 2012, pero Tarek William Saab dice que comenzó a investigarlo en 2017. Claro, pero lo que quiero decirte es que el hecho de ser o haber sido chavista no tiene por qué eximirte de que te investiguen. Y por ejemplo, yo diría, ¿cómo es que en Estados Unidos de Norteamérica decían que Christopher, el que era jefe de... Figuera, sí. Ajá, Christopher Figuera era violador de derechos humanos, era torturador, era no sé qué, y un segundo después de que resolvió prestarse para un golpe de Estado, le borran todos esos antecedentes y ahora es simplemente bienvenido, welcome to US, o sea, bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica, protegido por los Estados Unidos de Norteamérica. Esas son cosas que también tenemos que ver de cara a la idea de que en algún momento podamos llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y bueno, voy ahora a lo que tú me decías. Soy actualmente candidato a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela y por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar también, en el estado Portuguesa, en el circuito número 4, que es los municipios de Araure y Dos Pinos. Ahí estamos haciendo ya nuestra campaña sui generis, porque como esta campaña es con pandemia, pues hemos tenido que innovar. Correcto. Francisco Torrealba, candidato entonces del Partido Socialista Unido, como nos los dice. Este año el Partido Socialista tampoco hizo un proceso de primarias para escoger sus candidaturas. ¿Cuál fue el criterio del PSUV para nombrar, para designar quién iba por cuál circuito o por cuál lista, o quién iba incluso en la llamada lista nacional para este proceso del 6 de diciembre? Bueno, Víctor, básicamente el criterio del Partido Socialista Unido de Venezuela fue intentar poner como opción electoral a los mejores hombres y a las mejores mujeres de los distintos sectores y áreas y territorialmente vinculados a las comunidades o territorios de donde se aspira a ser electo o electa. Nosotros tenemos gente de la juventud, muchísima gente de la juventud, de las mujeres, muchísimas mujeres, trabajadores, de los campesinos, de los profesionales y técnicos, de todos los sectores tenemos una buena representación, transportistas, motorizados. Es decir, que nuestra aspiración es que el Parlamento venezolano a partir del 5 de enero no solamente vuelva a estar en la mayoría del lado del pueblo venezolano. Y cuando digo del lado del pueblo venezolano, digo incluso del lado del pueblo venezolano que adversa al gobierno del presidente Maduro, porque hay también candidatos de otras opciones, ¿no? De otras tendencias políticas. Sí. Pero además de eso, que pueda tener una gran representatividad. Es decir, que haya ahí desde intelectuales hasta obreros, pasando por toda la gama de lo que es un país, una nación, empresarios y trabajadores, obviamente, que tengamos allí espacio para generar los debates que no se han venido dando producto de que el Parlamento se desdibujó, se concentró únicamente en atacar a los demás poderes, siendo un poder, el Parlamento Legislativo, el Parlamento venezolano es un poder de 5 poderes según nuestra Constitución. Y bueno, al dejar de hacer el trabajo que le correspondía, se desdibujó, se autodestruyó
y nosotros ahora creo que tenemos que comenzar casi que por reconstruir lo que es la vida política del Parlamento Nacional y reinstitucionalizarlo para que aborde las tareas que le corresponden de control del gobierno y de legislación y al mismo tiempo pues pueda coadyuvar también a hacerle frente, como tenemos que hacerle frente todos en este país, a esa agresión que causa daño, sufrimiento y dolor al pueblo venezolano, que viene desde los Estados Unidos de Norteamérica, pero que la protagonizan aquí algunos que tienen serios intereses en mantener sus negocios que han logrado a partir del daño que se le causa a Venezuela. Francisco, el 6 de diciembre, cuando se cuenten los votos que allí puedan ocurrir, usted sabrá en el estado donde usted votó cuánta gente pudo respaldar su candidatura, más o menos. Sin embargo, los principales dirigentes del PSUV, Diosdado Cabello, Cilia Flores, etcétera, Tania Díaz, van en una llamada lista nacional por la que nadie vota directamente. ¿Cuál es su valoración de que los pesos pesados del partido más grande del país en militancia no se estén sometiendo directamente al voto popular, sino que estén buscando una participación en el nuevo parlamento, digamos por default, porque les toca, por cociente nacional, etcétera? Bueno, Víctor, déjame decirte que eso que tú llamas default se llama en la Constitución representación proporcional de las minorías. Y no es una cosa nueva. Es decir, pero siempre... el PSUV no es minoría, Francisco. No. A eso me refiero. Es decir, ¿por qué no buscar unos votos directamente? Yo, por supuesto, te voy a decir que el PSUV no es minoría, es la primera mayoría y la gran mayoría de nuestro país. Pero cuando te hablo de la representación proporcional de las minorías, es el criterio que se usa para en los parlamentos darle espacios en las listas, en este caso estadales, y se ha creado la lista nacional por la cual sí se vota. Se vota cuando votas en la lista del Estado. Lo que hay es que es un proceso de simplificación para que no tengas que votar una vez por la lista nacional, una vez por la lista regional y una vez por el circuito, si es uninominal, porque hay circuitos de más de una nominación. Entonces, correcto. Aquí lo que vas a hacer es una sumatoria de todos los que voten por la lista en los estados y la vas a hacer un cociente nacional, y ese cociente nacional, dependiendo de cuántos votos haya recibido cada organización o lista de organizaciones donde hay alianzas perfectas, pueda expresarse cierta cantidad de diputados y diputadas. Pero lo bueno es que los electores y electoras de nuestro país son electores y electoras informados e informadas. Y bueno, tú lo has mencionado, tú que no eres de nuestro partido, has dicho quiénes están entre los primeros de la lista. Nosotros la vamos a publicar y vamos a hacer que la conozca todo el país, igual que lo haremos con la lista en los estados. Y este es un mecanismo que yo creo que va a dar posibilidad precisamente a atender una de las demandas que hacen sectores de la oposición, que es crecer en términos de representación en el Parlamento Nacional. Creo que habrá gente de todos los partidos y gente de todas las tendencias que quieran participar o que han querido participar, y que allí, bueno, tendremos que revitalizar el respeto, la tolerancia y la capacidad de escuchar y escucharnos, y indistintamente de que las cosas que se estén diciendo no sean de nuestro agrado o de nuestra conveniencia, aprender a escucharnos y aprender a encontrar, parlamentando cívicamente, soluciones y alternativas para resolver los problemas por los que atravesamos en Venezuela. Francisco, como bien sabrá, en 1999, en la Asamblea Constituyente de ese momento, William Lara fue quien propuso el artículo constitucional que habla sobre de qué tamaño es el Parlamento venezolano. Fue William Lara el que llevó la propuesta que se discutió allí, que terminó siendo el 1% del electorado, de la cantidad de habitantes, etcétera, en base al 1% del índice poblacional. Fue William Lara quien llegó a decir también, según registran los diarios de debate, que una idea fundamental era mantener a la Asamblea Nacional en el orden de los 165, 167 diputados para que no fuese una cosa paquidérmica y además pesada para la burocracia. Sin embargo, este año se están eligiendo 277 diputados por decisión del Consejo Nacional Electoral, en una decisión que no se ha explicado matemáticamente cómo se sostiene, porque lo que dice la Constitución, la cuenta matemática da un número, como bien lo sabrás. Y de ahí vienen mis dos preguntas. La primera es, ¿usted tiene claro cuál es el criterio matemático para que lo que está en la Constitución se le hayan añadido casi 100 diputados más? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿es un irrespeto o no al planteamiento del entonces constituyente William Lara, apoyado por la bancada en ese momento del Movimiento Quinta República, etcétera, sobre el tamaño del Parlamento?
Bueno, Víctor, yo quiero comenzar por decirte que para mí toda posibilidad de ampliar los niveles de participación y de garantizar que las expresiones puedan darse dentro del foro político por naturaleza, que es la Asamblea Nacional, todo eso es positivo. O sea, yo no voy a entrar a valorar las intervenciones y razonamientos que hizo nuestro compatriota William Lara, que en paz descanse para aquel momento, pero sí tengo que decir que, bueno, la dinámica política te impone situaciones muy dinámicas, muy variables, digamos, y en medio de todas esas variaciones, pues nos ha traído hasta este punto donde es de interés nacional y de especial trascendencia, creo yo, que haya una muy buena, una muy amplia participación en el Parlamento Nacional. Así que creo que esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral lo posibilita y en razón de eso la respaldo plenamente. Creo que... Claro, pero en la dinámica política, la Constitución justamente, Lo al siento. tener específicamente... Sí, no, lo atajo allí un momento por lo que dijo, Mira, porque la dinámica política va variando la realidad, pero nada la más para Constitución... decirte que Nos queda poquito. La cosa es que esa variabilidad del escenario político, la Constitución y lo que está allí escrito específicamente, no le da justamente certeza, reglas de juego invariables para moverse dentro de esas reglas de juego y no necesariamente irla moviendo a medida que la dinámica política así lo exija. es que yo creo, bueno, y no solamente lo creo, sino que estoy seguro de que esta situación no está reñida con la Constitución, porque de hecho la propia Sala Constitucional, que es la llamada Maxi Sala del Tribunal Supremo de Justicia, emitió opinión en relación a esta decisión del Consejo Nacional Electoral, que yo creo que tiene mucha pertinencia política, como te lo decía. De manera que todo lo que tiene que ver con un análisis en el cual yo no voy a entrar, que es el crecimiento demográfico de la población, más allá de eso, yo lo que valoro como político que soy es la pertinencia de que en este momento podamos tener un parlamento muy representativo, muy variado y donde todas las voces puedan escucharse, de manera que los intereses del país se pongan por delante y que recojan las preocupaciones o los aportes o las contribuciones de todos los sectores, no solamente del que tenga la mayoría circunstancialmente hablando, sino de incluso los que estén en minoría, los cuales hay que respetar como nosotros lo planteamos, empezando este periodo cuando llegamos en el 2016. Le dijimos, nosotros estamos aquí como minoría, pero somos la primera de las minorías y exigimos como minoría ser respetados. Y nos tuvimos que hacer respetar frente a algunos intentos de atropello parlamentario que protagonizaron algunos de nuestros colegas cuando estuvieron sentados en la silla de presidente. Bueno, básicamente el colega Henry Ramos, que fue el único que presidió, digamos, dentro del respeto a las reglas parlamentarias y constitucionales de no excederse en su intención de hacer del Poder Legislativo Nacional un poder que atropelle a los demás poderes de la República como se intentó y como fracasaron y fracasaría cualquier otro que se lo proponga. Aquí nosotros estamos muy claros en las reglas de juego. El pueblo venezolano conoce la Constitución. Gracias a Chávez ya no es el pueblo venezolano un pueblo de escaso conocimiento político, todo lo contrario. Tiene una profunda madurez política y por eso identifica con claridad a sus agresores y por eso yo creo que va a elegir una nueva mayoría, en este caso en el Parlamento, que no esté en contra de Venezuela como ha estado durante estos 5 años en contra de Venezuela este grupo pequeño de la derecha radical venezolana. Diputado, el chavismo tuvo mayoría absoluta completa en la Asamblea Nacional, que fue del año 2005 a 2010, de 2010 a 2015 tuvieron una mayoría relativa, digamos, tuvieron una mayor cantidad de diputados, había oposición allí, y de allá para acá, pues, han estado en minoría de 2015 a 2020. ¿A qué viene el recuento? Y es, bueno, este 21 de octubre fue noticia que el Papa Francisco dijo que él estaba de acuerdo con las uniones civiles, que aquello había que darle protección legal a las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Esto es una aspiración de colectivos venezolanos desde hace mucho tiempo. El PSUV fue durante 10 años cabeza y mayoría del Parlamento venezolano y esto no es que no solamente nunca se decidió, nunca se discutió y tampoco fue un tema de debate en esta legislatura más reciente de 2015, que comenzó en 2016 y el PSUV tampoco lo planteó allí. ¿Se puede esperar que ese tema en algún momento el PSUV, que ha dicho que está interesado en este tipo de temáticas progresistas y demás, lo asuma plenamente? ¿Usted puede hacer ese compromiso de que esto se discuta, se impulse? ¿Usted nos puede dar su opinión de qué piensa al respecto?
Bueno, Víctor, voy a comenzar por decirte que dentro de la gran variedad de hombres y mujeres que forman parte de la propuesta electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, dentro de esa gran variedad, hay una importante representación de todos estos sectores que reclaman estas garantías también, estos derechos también. Yo quiero también decirte que aunque este debate no se ha dado en términos formales, es decir, no ha entrado en agenda, no se ha dado una primera discusión o no se ha propuesto una ley que haya entrado por iniciativa parlamentaria al debate, sí se ha discutido y mucho entre las distintas bancadas sobre estos asuntos. Y yo, obviamente, mi aspiración es ser uno de los diputados a partir del 5 de enero del bloque mayoritario, pero siendo uno de los diputados de lo que aspira a ser el bloque mayoritario o la nueva mayoría, no puedo comprometer a la totalidad de mis colegas en estos debates. Yo quiero decirte que yo estoy ganado para todo lo que sea conquistas, mejoras, beneficios, digamos, asumir las realidades y los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas que no tengan digamos, las conductas que en términos de sexo diversidad que uno tiene. Por lo tanto, yo en lo personal no veo absolutamente nada malo y en lo personal, repito, porque no puedo comprometer al cuerpo porque es un cuerpo colegiado y cada quien es responsable por su voto, pero sí en lo personal estaría de acuerdo con que se den los debates que sean necesarios para que todo este sector, que es un sector importante, vea reflejadas sus aspiraciones y logre alcanzar sus conquistas. Nosotros en el mundo sindical, por naturaleza, somos solidarios y los trabajadores y las trabajadoras también por naturaleza somos solidarios y son solidarias las trabajadoras. Así que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, obviamente, también hemos sido siempre muy solidarios con la gente de la sexodiversidad y hemos acompañado y acompañamos sus luchas. De allí que no está negado que estos debates puedan ser también parte de la agenda legislativa que asuma en el próximo periodo la Asamblea Nacional. Es absolutamente normal que nosotros discutamos sobre realidades y la realidad y los deseos y el derecho que tienen los sexodiversos existe. Entonces, no veo por qué no discutirlo, solo yo no puedo comprometer a todo el cuerpo, como ya te lo he dicho, pero ahí va a haber representación nuestra, de nuestro partido, que son dirigentes de las llamadas comunidades sexodiversas. Con esta pregunta cerramos, Francisco Torrealba, y tiene que ver justamente con política. Si bien la próxima Asamblea Nacional, esa que se asume saldrá del 6 de diciembre, no contará con representación de los partidos que hasta ahora han llamado a no votar, ¿verdad? A no participar allí y que muchos de ellos son mayoría en el Parlamento actual. Siempre se habla de que la solución a la crisis venezolana, a la situación de confrontación política venezolana, terminará siendo en algún momento alguna negociación. Aunque sea fuera del Parlamento o incluso dentro del Parlamento, ¿dónde están esos puntos? ¿Cuáles ve usted que son posibles puntos de acuerdo con ese sector de la oposición con el que pareciera que hubiese tanto antagonismo? Evidentemente en temas de que si Estados Unidos o la legitimidad de Maduro, etcétera. Pero más allá de esos temas, ¿hay coincidencias? ¿Usted ha detectado coincidencias en temas, por ejemplo, de las uniones civiles de parejas homosexuales o en temas económicos, en temas no sé, de medio ambiente, etcétera? ¿Han ustedes detectado, usted particularmente, algunos puntos en común que sirvan para recuperar ese tejido del entendimiento político? ¿O descartamos eso? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Yo creo que hay grandes coincidencias. Yo creo que mis colegas actuales del Parlamento en oposición, que son mayoría dentro del Parlamento, la mayoría de su juicio no quiere causarle daño como le ha causado el diputado de La Guaira, un grupo muy pequeño de oposición que son los que controlan la mayoría dentro del Parlamento, de rechazo a los llamados que hace, por ejemplo, vamos a agredir más a Venezuela, vamos a sancionarla más. Cuando se ríen de que aquí hay gente sufriendo, pues yo sé, lo puedo decir, Víctor, que todos los diputados de la oposición no piensan así. Todos no son, todos no son de los que se están llevando los miles de millones de dólares que se están perdiendo porque
porque nos quitaron ese patrimonio en donde nos lo han quitado. Y por lo tanto creo que sí hay muchas coincidencias que se pueden explotar. Lamentablemente en este momento el problema es que ese interlocutor, que es muy pequeño pero que es muy dañino, no tiene ni siquiera voz propia. Y entonces posiblemente tú no estás hablando con la persona adecuada para para alcanzar acuerdos. Yo lo digo porque fíjate los intentos que se hicieron en Santo Domingo, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, lo que se hizo en Barbados. Hay que reconocer el esfuerzo que hicieron algunos cuantos del sector de la oposición para dialogar, pero luego venía uno o dos convertidos en mensajeros del diablo, es decir, convertidos en mensajeros de su jefe, ¿no? Y decían, bueno, todo lo aquí hablado no está convenido y no se podrá convenir, porque no nos han autorizado. Entonces, por eso nosotros hemos insistido, el propio compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, ha insistido en más de una oportunidad en plantearle al propio presidente Donald Trump un diálogo directo, respetuoso, pero directo, porque muy probablemente el problema mayor para alcanzar acuerdos no sea propiamente la oposición, sino un pequeño sector de ella que no tiene otra alternativa que hacerle caso a lo que le ordenan desde el despacho Oval de la Casa Blanca de Washington en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cómo manejar las tensiones o contradicciones que puede haber dentro del chavismo? Por ejemplo, porque si bien no todos los diputados habrá, como usted dice, de la oposición apoyarán las cosas que se deciden desde la cúpula, no todo el mundo en el PSUV podrá apoyar o apoyará que se diga que la gente que sale caminando de Venezuela y que aumenta una admiración no existe, o que forman parte todo de campañas mediáticas, o que todo es culpa del bloqueo, etcétera. Y hemos visto los casos recientes de PPT, PCB, Redes, Tupamaro, que cuando han levantado la voz, muchos de esos partidos fueron inhabilitados, arrebatados a sus autoridades. Complicaciones internas de esos partidos, pero en todo caso se puede pensar que dentro del PSUV también hay voces contrapuestas, disidentes, que hay esa discusión, aunque sea. Bueno, es que lo que pasa, aquí podemos volver a donde empezamos, ¿no? Una cosa es lo privado y otra cosa es lo secreto. Nosotros en privado, no es secreto que nosotros en privado tenemos discusiones de disidencia y argumentadas de forma enérgica y eufórica en algunos casos, ¿no? Algunas se cuelan por ahí. A la parte externa del debate interno de la revolución y del Partido Socialista Unido de Venezuela en particular, pero nosotros tenemos como máxima, Víctor, aquella que nos enseñó el comandante Chávez, que debemos ser irreverentes en el debate interno, pero luego disciplinados a la hora de la acción política fuera de las paredes de nuestra organización y de nuestro movimiento. Entonces sí hay debate y lo seguirá habiendo, pero un debate dentro del respeto y un debate dentro de lo que tiene que ver con los argumentos y las mejores ideas que pueda proponer uno u otro, y luego de eso la conclusión que se adopta siempre se asume como general de cara al debate con el que nos adversa políticamente hablando. Entonces yo creo que esto es además una cosa absolutamente normal. En la vida de los partidos políticos siempre ha habido debate, nosotros no somos la excepción, también tenemos debate, pero sobre todo tenemos una cosa muy clara, que es la necesidad, como lo dijo el comandante Chávez, de estar unidos, muy unidos, monolíticamente unidos, para poder seguirle haciendo frente con posibilidades de éxito a estas complejas adversidades que se nos presentan en nuestro país. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos atendido el día de hoy. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Francisco Torrealba, constituyente, fue diputado de la Asamblea Nacional, fue ministro del Trabajo también y estuvo con nosotros en Tal Cual. Muchas gracias por estar allí.